Imagina llegar a un faro en medio de la nada, la mesa servida, los cuadernos abiertos con frases incompletas, pero al llamar nadie responde. Durante siglos, estas torres salvaron a marineros de naufragios. Hoy muchas permanecen vacías, con luces apagadas y muros que parecen seguir guardando secretos. ¿Qué pasó con quienes lo habitaron? Hoy escucharemos esas llamadas desde el silencio, desapariciones reales, diarios olvidados y voces modernas que parecen repetir el mismo eco inquietante. El 26 de diciembre de 1900, un barco llegó a las Islas Flannan, que se encuentran en Escocia, para relevar a 3 fareros que vivían allí: James Doughat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Pero lo que encontraron desconcertó a todos. La mesa estaba servida, pero con la comida intacta. O sea, literalmente todo estaba cerrado, las lámparas estaban apagadas, la puerta cerrada y los hombres habían desaparecido. Lo más inquietante fue la bitácora. Literalmente hablaban de tormentas violentas y un miedo creciente. Y lo más curioso de todo y de toda esta historia es que en ese momento los registros meteorológicos mostraban total calma esos días. Jim Harvey, que fue el que los fue a relevar o quería ir a relevarlos, empezó a hacer sonar la alerta de que ya iba llegando, esperando respuesta inmediata o esperando avisarle a los housekeepers, que eran estos 3 hombres, pero lo extraño es que no recibió ninguna respuesta, aunque obviamente hicieron la investigación cuando llegaron al lugar. Estos hombres bajaron en búsqueda de alguna evidencia de vida. Lo triste es que solamente había un canario en su jaula y esa fue la única señal de vida que encontraron en ese momento. Cuando arribaron al lugar, empezaron a investigar qué es lo que había sucedido. Muchas de las pruebas que ellos tenían, aparte de la bitácora y de que dijeron que había demasiadas tormentas muy escalofriantes, la orden meteorológica decía que el clima estaba en calma. Y lo peor de todo es que realmente encontraron arena por todas partes, rocas tiradas por doquier, pero ellos cuidaban esa isla, la limpiaban y tenían mucho equipamiento dentro de esta isla. Y las conclusiones del capitán Moore fueron un poco evidentes. Tras mucha investigación en la isla, se dieron cuenta y están en sospecha aún que muy probablemente 2 de ellos fueron a asegurar un equipo antes de que se lo llevara la tormenta, porque estamos hablando de que las islas recibían golpes de ola constantemente. Muy probablemente esta fue una tormenta demasiado violenta, tanto que golpeó tan fuerte que muy probablemente se los llevó con ella. Y también dicen que el último hombre fue a buscarlos porque no veía que ellos regresaban al lugar, así que en lo que fue a buscarlos también, porque otra ola extra se lo habría llevado. Imagina escribir: el mar ruge, la tormenta no cesa, y que esas hayan sido tus últimas palabras. Y bueno, el misterio de Flannan sigue sin resolverse. Aunque algunos afirmen que fue una ola gigante, o más bien dicho 2 olas gigantes, otros creen que las olas guardaron a sus fareros en la oscuridad. Flannan no fue un caso aislado. En muchos faros y muchos casos similares, lo único que quedó de sus guardianes fueron las bitácoras. Hay muchos ejemplos de diarios de fareros británicos del siglo XIX, ya que se les conocía bastante porque tenían rutinas obsesivas para no perder la cordura. Hay también registros de Estados Unidos donde describen las tormentas como monstruos vivos y muchas frases de soledad como: es el 4.º día sin ver un ser humano. Exploradores muy conocidos en la Antártida escribían no solo datos, sino súplicas para resistir. Un dato que es demasiado científico y es importante aclarar y tomar en cuenta
de datos científicos 100% reales. Y creo que es un poco obvio que el aislamiento extremo afecta demasiado a la percepción, porque hay estudios modernos donde demuestran que la soledad puede afectar demasiado a la percepción, alterar el ritmo del sueño y generar alucinaciones auditivas. Porque imagínate, estás en soledad, literalmente solo en una isla, escuchando el mar, sonidos que nunca habías escuchado antes, en la espera de que pasara algo. Por esa sensación de que no está o no se llenan esos ruidos o no ves a nadie, el cerebro empieza a llenar esa parte en la que no estás viendo, escuchando algo, sino empieza a llenarlo con diferente información que tienes en tu subconsciente. Y creo que es un poco obvio que tal vez combinándole la soledad, la falta de sueño, porque también la falta de sueño es crucial en estos momentos de alucinaciones auditivas, es muy probable que realmente empieces a escuchar cosas como terroríficas porque genuinamente estás en un estado de alerta aparte de la supervivencia. Realmente las bitácoras, en lugar de haber sido registros técnicos, se fueron convirtiendo en confesiones de todos estos guardianes, intentos desesperados de hablar con alguien, aunque ese alguien fuera el futuro. Otra forma de llamada desde el silencio. Podríamos pensar que este tipo de historias quedaron en el pasado, pero realmente las llamadas desde el silencio continúan. Ahora en la era digital. Y hoy ya no se depende tanto de los diarios de papel, como por ejemplo en el 2014, durante el lamentable caso del hundimiento del ferry Sewol en Corea del Sur, algunos pasajeros enviaron mensajes de texto a sus familias y uno de ellos que resonó mucho en las noticias fue este: mamá, papá, los amo. Si no salgo, recuerden que los quiero. Y en otras tragedias marítimas recientes, mensajes breves por radio antes de desaparecer. Y algunos se registraron y se quedaron guardados en las bitácoras náuticas. Esos mensajes no eran largos, eran frases cortas, simples, pero cargadas de un eco eterno. E igual que todos los diarios de los fareros, esto fue un medio de dejar una huella antes que el mar se llevara todo. Y hay otro tipo de eco en el mar también muy importante, que son las transmisiones incompletas. Radioaficionados y guardacostas han registrado voces entrecortadas en la estática. Mensajes también que nunca terminan de llegar. Algunos lo atribuyen a interferencia atmosférica, otros dicen que son barcos que jamás volvieron. Y sea como sea, hoy los radios son la versión moderna de todas estas bitácoras, voces atrapadas en el ruido, esperando a ser escuchadas. Y ahora sabemos que un faro abandonado es más que ruinas de piedra. Es un símbolo de historia, de reflexión y de memorias de personas que con su alma dieron la lucha hasta el final, y fueron trabajos de personas muy respetados. Desde la desaparición en Flannan hasta los últimos mensajes enviados por náufragos, todos estos relatos parecen tener algo en común: una llamada que nunca llegó a su destino. Quizá realmente nunca lleguemos a saber lo que sucedió en esos faros, ni qué significaban todas esas frases interrumpidas en los diarios. Tal vez solo nos quede el eco, repetido una y otra vez, en la estática de una radio o en la última línea de un mensaje de texto. Y ahí está lo inquietante, que a veces el silencio del mar dice más que cualquier voz humana. ¿Qué crees tú que se llevaron consigo los hombres de Flannan, dejando un silencio imposible de explicar? Siento yo que se llevaron el respeto de muchas personas, ya que ellos realmente daban luz a muchos náufragos y marineros que se encontraban en el mar, y se les recuerda con mucho honor también. Pero también fue muy misteriosa y sigue siendo misteriosa todas estas desapariciones. Tenemos muy bien entendido que el mar es un mundo aparte y hay que respetarlo demasiado, tanto como es hermoso como es terrorífico. Y ahora sí, apaga la luz, escucha con cuidado y dime, ¿qué harías si esta noche alguien responde a tu llamada? Quizás sean ecos del pasado, o quizás voces que nunca salieron de ahí, pero siguen buscando a quién guiar. Lo único cierto es que en la costa, cuando el mar está en calma, aún hay quienes aseguran escuchar gritos cortados por la bruma, tormentas, alucinaciones o llamados desde el silencio.